Buenos días y bienvenidos a este webinario sobre cómo abordar la promoción de la salud mental en el trabajo. Este webinario lo va a impartir Francesc Martí, que es licenciado en Psicología y técnico especialista en Psicosociología aplicada de la División de los Servicios de Prevención de MC Mutual. Adelante, Francesc. Gracias, Elena. Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar en el que vamos a hablar sobre salud mental y trabajo y sobre cómo desarrollar una política de promoción de la salud mental en el trabajo, que es un tema que últimamente está suscitando bastante interés, ¿no? Se habla mucho del tema, se hacen jornadas y leo bastantes artículos. Es un tema que está en, de rabiosa actualidad, diríamos, ¿no? Yo tengo una hora y media por delante en la que voy a hablar sobre estos aspectos. Bueno, a modo de introducción hablaremos un poco sobre la salud mental y su relación con el trabajo y os mostraré algunos datos en la actualidad, ¿no? A nivel estadístico, derivados pues, de la encuesta de salud española, de la EPA y otras. Luego veremos con datos propios de la Mutua, de MC Mutual, a partir de nuestra cartera de empresas mutualistas, pues vemos cómo ha evolucionado el número de bajas debidas a patologías mentales, a problemas de salud mental. Luego seguiremos, os mostraré una publicación elaborada por el INVASAT en colaboración con UGT y la Universidad de Valencia, que a partir de la lectura, ¿no? Del análisis de la jurisprudencia, pues establece un poco cuáles son los criterios para considerar a las patologías de salud mental que puedan tener relación con el trabajo, ¿no? Y para considerar los trastornos de la salud mental como contingencia profesional, que es un tema que pues, bueno, requiere de desarrollo por parte de todas las instituciones, ¿no? Y por último, vamos a pasar ya a ver, ¿no? Cómo podemos desarrollar esta política de promoción de la salud mental, haciendo énfasis en cuáles son las obligaciones que las empresas, aquellas acciones que las empresas tienen que llevar a cabo sí o sí, porque es una obligación legal, y qué otras acciones pueden llevar a cabo para ir más allá, ¿no? Con un valor añadido para promover la salud mental de sus trabajadores. Y en esta última parte, pues voy a ir introduciendo algunos recursos que pueden ser útiles a las empresas para esta promoción de la salud mental en el trabajo, recursos propios de la Mutua o recursos de otras instituciones que me parece pues, que pueden ser interesantes para tenerlos en consideración. Pues si os parece, empezamos por hacer esta introducción un poco, por ver el marco y cuál es la situación actual de la salud mental, ¿no? En la actualidad. Como sabéis, bueno, la OMS ya hace mucho tiempo que nos viene advirtiendo de que los problemas de salud mental serían una de las principales causas de discapacidad y de pérdida de salud a nivel global, ¿no? En el planeta. Esto decían que sería una de las principales para el 2020 sin saber de la llegada inesperada del coronavirus, ¿no? De la pandemia, que como sabéis aún agravó mucho más la situación. Y en la actualidad, la OMS ya afirma que para el 2030 los trastornos mentales y el comportamiento serán la principal causa, la primera causa de discapacidad y de carga de enfermedad en el mundo, ¿no? Cuando hablamos de trastornos mentales, nos referimos principalmente los más prevalentes, pues los trastornos de ansiedad y de depresión, ¿no? Y según datos de la OMS, pues actualmente el 15% de los adultos en edad de trabajar han sufrido o sufrirán algún tipo de trastorno en su salud mental. Con datos de aquí, en España, esta cifra es algo menor. Hablaríamos de un 11% de personas que han sufrido o sufren un problema de salud mental en la actualidad. Parece un dato pues, bueno, algo menor que a nivel global, pero no por ello menos preocupante, ¿no? Hay algunos datos, como por ejemplo que España es el primer país en consumo de psicofármacos por habitante. Es decir, de ansiolíticos, antidepresivos, relajantes, hipnóticos para poder dormir, lo cual nos da una información sobre
el nivel de gravedad, ¿no? de la situación. Seguramente esta medicalización de los problemas de sufrimiento y de angustia y de tristeza de las personas revelan esta falta de recursos que la sanidad pública, ¿no? que estamos dedicando a atender este tipo de patologías, ¿no? Que no hay suficientes especialistas en salud mental, ¿no? Psicólogos y psiquiatras para atender con psicoterapia, ¿no? Para escuchar a estas personas, para orientarlas, para asesorarlas. Y por tanto, pues los médicos de cabecera pues, se dedican a medicalizar este tipo de trastornos, ¿no? Bueno, es una deficiencia actual, algo que deberíamos mejorar, ¿no? A nivel de país, el dedicar pues esto, más recursos, ¿no? Actualmente en España hay 5 o 6 especialistas de la salud mental, psicólogos, por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa hay como unas 18, ¿no? Están como 3 veces más especialistas en el resto de Europa que en España, ¿eh? Por lo tanto, nos queda mucho por avanzar en el camino de gestionar de atender la salud mental de las personas, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por salud mental? Según definición de la OMS entiende que la salud mental no es únicamente la ausencia de patología mental, sino que es este estado de bienestar en el cual uno es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de contribuir a su comunidad, ¿no? Por lo tanto, lo que dice la OMS es que un adulto con salud mental es un adulto que es capaz de contribuir y es capaz de ser productivo, por lo tanto es capaz de trabajar, ¿no? De manera que podríamos considerar que el hecho de trabajar podría ser un indicador de salud mental, ¿no? Las personas con salud mental son capaces de contribuir a su comunidad trabajando y al revés, ¿no? Las personas que no tienen suficiente salud mental pues no entran en este mercado laboral, no pueden trabajar, ¿no? En España, el 80% de las personas con problemas de salud mental, con un diagnóstico de trastorno de salud mental, no tiene empleo. Las personas con este tipo de discapacidad son las que presentan peor tasa de empleo, con datos de la encuesta de población activa, en relación a otras discapacidades, ¿no? Lo que nos da una idea de la dificultad de integrar las personas con problemas de salud mental en el ámbito laboral y puede tener relación con algo que hablaremos luego sobre el estigma de la salud mental, ¿no? Los prejuicios, los miedos a integrar, a contratar personas que tienen un trastorno un reconocido de su salud mental. Por tanto, decíamos esto, que el trabajar es un indicador de salud mental, pero no solamente es un indicador, también es un promotor, ¿no? El hecho de poder trabajar promueve tu salud mental, ¿no? No únicamente porque te brinda pues, bueno, un salario con el que uno puede pues, tener un sustento, una autonomía pues, para tener una casa y cubrir sus gastos y tal, sino porque el hecho de trabajar de alguna manera configura tu identidad, ¿no? Te aporta información sobre quién eres tú, te reafirma tu autoestima, te mantiene activo a nivel social, a nivel mental, a nivel físico, regula tus tiempos de actividad y de descanso. Y por lo tanto, el tener un trabajo promueve, es algo positivo para tu salud. Si no, fijaos que las personas que están desempleadas tienen hasta 3 veces más posibilidades de sufrir depresión que las personas que están ocupadas. Lo mismo, las personas incapacitadas para trabajar, pues también tienen un 30% más de posibilidades de sufrir depresión. Todo ello, claro, entendiendo que el trabajo sea, o sea, que el empleo te da unas condiciones de trabajo óptimas que te permitan pues, desarrollarte, ¿no? Como trabajador, ¿no? Cuando no es así, cuando existe precariedad laboral, pues el trabajo ya no se convierte en un aspecto positivo, sino que puede comportar un riesgo para la salud mental, ¿no? Fijaos, las personas que trabajan en puestos de trabajo de menor estatus, ¿no? En una clase social más baja, con peores condiciones laborales, con cierta precariedad laboral, pues tienen mayor riesgo de sufrir depresión o problemas de salud mental. Y lo mismo podríamos decir con las mujeres, ¿no? Hay una brecha también en el ámbito de la salud mental entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres tienen el doble de riesgo de sufrir un problema de salud mental que los hombres. La explicación de esta diferencia, de este gap, ¿no? De este vacío entre uno y otro, es compleja, pero no cabe duda que una de las causas que tendrá mayor impacto en esta diferencia en la salud mental
es que las mujeres se ven más expuestas a precariedad laboral, ¿no? A condiciones de trabajo, pues a peores salarios, a mayor temporalidad, a trabajos a tiempo parcial, a menores posibilidades de promoción, ¿no? Aquello que se conoce como el suelo pegajoso, ¿no? Que ocupan puestos de trabajo de menor rango dentro de la organización. Bueno, y todo ello, aparte de la distribución de roles de género, del cuidado de los críos que recae más sobre las mujeres, etcétera, etcétera, es uno de los aspectos que seguro que tiene en relación con esta diferencia que observamos en términos de salud mental. Y en ese sentido, hay un estudio de una publicación elaborada por la Vicepresidencia del Gobierno, por el Ministerio de Empleo y Economía Social, que indaga, ¿no? Que investiga sobre la relación que se establece entre precariedad laboral y mala salud mental en la población trabajadora, ¿no? En este sentido, el Ministerio de Empleo está trabajando en esta línea de promover el trabajo decente, ¿no? El trabajo digno, que es una iniciativa impulsada por la OIT y pues, se inspira en esta idea de la OIT de promover el trabajo digno, ¿no? Luchando contra la precariedad laboral para promover el bienestar y la salud mental de los trabajadores, ¿no? ¿Quién sufre mayor precariedad laboral? Pues haciendo referencia a este estudio que acabo de comentar, quien tiene mayor prevalencia de precariedad laboral son los jóvenes de menos de 30 años, la población inmigrante, ¿no? Los nacidos fuera de España, los trabajadores que trabajan en tareas manuales y las mujeres. Serían los perfiles que están más expuestos a precariedad laboral y que por tanto tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental derivados de esta exposición y son a quienes deberíamos dedicar o priorizar las acciones para promover la salud mental en el trabajo y desde el trabajo. En relación a cómo han evolucionado las bajas debidas a problemas de salud mental, como decía antes, en base a nuestros datos de nuestra cartera de empresas mutualistas, tenemos datos de los últimos 15 años. Desde el 2007 podemos ver cómo en estos 15 años ha aumentado, prácticamente se ha doblado el número de bajas por trastornos de la salud mental, llegando ahora al 2022 a un índice de incidencia de 3,3%. Como sabéis, el índice de incidencia, este 3,3%, quiere decir el número de casos de accidentes o de bajas, en este caso por trastornos de la salud mental, por cada 100.000 habitantes, trabajadores, perdón. Es decir, que tendríamos en el año 2022 3.300 bajas por cada 100.000 habitantes, trabajadores, lo que equivaldría en una población trabajadora en España de 20 millones, pues unos 660.000 más o menos bajas por patologías mentales y del comportamiento. Este dato, estas 600.000 bajas, son coherentes con los informes de siniestralidad del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, pues es las bajas por estos trastornos de la salud mental son la segunda causa de días laborales perdidos por detrás de los musculoesqueléticos, porque la duración media de las bajas por patología mental es de algo más de 100 días, 108, 109. Por lo tanto, estas bajas, esta incidencia, sumada a la larga duración de estas bajas, pues hace que el 15% de los días laborales perdidos en España tengan relación o sean debidos a patologías de la salud mental en el trabajo. Por lo tanto, una cifra significativa, ¿no?, a tener en cuenta. Cuando vemos esta evolución por segregado, ¿no?, por sexo, por género, observamos que esta brecha de género de la que hablábamos antes, pues se mantiene constante, ¿no? Y actualmente en el 2022 es pues prácticamente el doble el índice de incidencia de las bajas que realizan las mujeres en relación a los hombres. ¿De acuerdo? Lo que nos viene a dar una idea de que las condiciones que explicarían esta brecha se están manteniendo a lo largo del tiempo. Y aunque fluctúe el índice de incidencia, se mantiene la brecha
y la diferencia entre condiciones laborales de hombres y mujeres, lo cual justifica la necesidad de, también en prevención de riesgos laborales y de prevención de riesgos psicosociales, adoptar una perspectiva de género, ¿no? Diferenciar entre hombres y mujeres para intentar identificar las diferencias que se establecen entre ambos sexos. Y en relación a la salud mental, cómo evolucionan las bajas por rangos de edad, pues observamos que especialmente a raíz del coronavirus, de la pandemia, las bajas en el rango de edad más joven, ¿no? de los trabajadores más jóvenes, pues ha crecido significativamente hasta colocarse pues, un poco a la cabeza del resto de grupos. Y esta cifra, pues, a ver, es preocupante porque quiere decir que los trabajadores del futuro ya presentan unos índices de siniestralidad muy elevados, con lo cual nos hace pensar, ¿no? El pronóstico es que para los próximos años, pues este va a ser un problema que nos va a preocupar y nos va a ocupar bastante. Bien, os decía antes que os iba a presentar esta publicación, que os invito a que le echéis un vistazo. Tenéis aquí el código QR por si queréis capturar el código y acceder a la publicación. Como veis, es una publicación elaborada por la Comunidad Valenciana, ¿no? Por la Generalitat de Valencia, por el Inbasat, UGT y la Universidad de Valencia. Y a partir del análisis de la jurisprudencia, pues observa cuáles son los criterios que nos hacen pensar que una baja por salud mental, un trastorno de salud mental, pueda tener relación con el trabajo. Como sabéis, actualmente la inmensa mayoría de las bajas que se producen por trastornos de salud mental pasan por contingencia, como contingencia común, ¿no? Y raramente se acepta la relación con el trabajo, ¿no? Una baja que sea por contingencia profesional. Y esto es debido pues, a distintas circunstancias, entre las cuales pues, que parece difícil demostrar la relación causal entre la exposición continuada a largo tiempo a unas determinadas condiciones de trabajo y los efectos en la salud mental de ese trabajador, de esa trabajadora. Y bueno, hay otras dificultades que os explico ahora, ¿no? Otra dificultad es que, por ejemplo, las patologías mentales no están reconocidas dentro del listado, de ese listado del anexo 1, ¿no? Del Real Decreto 1299/2006, que hace un listado de las enfermedades profesionales, de aquellas enfermedades que se ha demostrado la relación con el trabajo. Actualmente no hay ninguna enfermedad profesional relacionada con la salud mental. Como sabéis, la OMS en el 2022, si no recuerdo mal, aceptó o clasificó en su clasificación internacional de enfermedades, en el CIE 11, los trastornos, el burnout, el síndrome de quemarse en el trabajo, lo clasificó como patologías relacionadas con el trabajo, o sea, aceptando que puede haber una síndrome, ¿no? Esta síndrome de burnout, que pueda ser consecuencia del trabajo, ¿no? De ahí seguro que se deriva, ¿no? A nivel europeo y finalmente se acaba introduciendo como enfermedad profesional el síndrome de desgaste profesional. Pero actualmente no está. En el artículo 157 que define las enfermedades profesionales, ¿no? Que nos deriva este anexo 1 que comentaba antes, las enfermedades mentales no entran dentro de las enfermedades profesionales. Por lo que actualmente las enfermedades mentales se están aceptando como enfermedades del trabajo. El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, como sabéis, define lo que es un accidente de trabajo y en el apartado 2, que dice qué situaciones tienen consideración de accidente de trabajo, en el apartado E concretamente, dice que las enfermedades no incluidas en el artículo 157, de enfermedades profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, serán consideradas accidente siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Se pide en la ley se pide la exclusividad en la relación con el trabajo. Claro, en las patologías mentales son más complejas, ¿no? Son multicausales, multidimensionales. Por lo tanto, demostrar esta exclusividad en relación a la patología con el trabajo, pues muchas veces es imposible e invalida que se puedan considerar como enfermedades del trabajo. Esto en un origen, pero como decía, esta publicación, analizando un poco cómo deriva, ¿no?
las sentencias judiciales, pues observa que se ve una evolución y que la doctrina actual es más flexible y acepta que no es necesario que haya una relación causal exclusiva, sino que cuando la relación con el trabajo o la problemática del trabajo sea una causa preponderante o relevante, ¿no? O de mayor importancia en relación a las otras, se podrá aceptar que ese trastorno, ese daño a la salud, pues deriva del trabajo, ¿eh? Por tanto, aceptarlo como accidente de trabajo. En esta publicación acepta o define 3 criterios que vamos a tener que tener en cuenta para observar esta relación entre trabajo y la patología mental. El primero de los criterios es la necesaria existencia de alguna condición laboral que sea capaz de desencadenar la enfermedad, ¿no? Y en las sentencias, pues los aspectos que más se tienen en consideración, que se observan, son primero el que se observe una excesiva carga de trabajo, una sobrecarga de trabajo, que pues al exponer a ese trabajador durante mucho tiempo a esa sobrecarga de trabajo, pues finalmente acabe enfermando, ¿no? Con trastorno de ansiedad, de depresión. El hecho de exponer al trabajador a un conflicto laboral, que no tiene por qué ser necesariamente acoso, y eso es también importante, quiere decir que se acepta que una persona que esté expuesta a un conflicto con compañeros o un conflicto con los superiores, ¿no? Que se alargue en el tiempo, que tenga una cierta entidad, pues es capaz de causar un malestar, un estrés, una ansiedad que justifique la baja y que se observe pues, que esa baja tiene relación con el trabajo, ¿eh? Sin que sea necesario que se acepte la presencia de una situación de acoso, que defina lo que es el acoso. Y también pues, la precariedad laboral también es un aspecto a considerar como condición laboral capaz de desencadenar la enfermedad. Algunos ejemplos de ello, sacados de esta publicación que os comentaba, son, por ejemplo, este que dice que se declara accidente de trabajo el síndrome de ansiedad de una trabajadora derivado de una situación de conflicto laboral real que se mantuvo durante varios años, diversas reclamaciones interpuestas por la trabajadora por presión psicológica del director financiero primero y por el impago del plus por quebranto de moneda después, pese a que no fue calificado de acoso tras la reclamación en este sentido de la afectada. Aún no siendo aceptado el acoso, se acepta como accidente de trabajo este síndrome de ansiedad como consecuencia del acoso, del conflicto sufrido en su trabajo. Otro ejemplo, esta vez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dice que la empresa reconoció la existencia de excesivo trabajo por un solo coordinador, quedando acreditado que la actividad se ha ido desempeñando con insuficiencia de medios y gran carga de trabajo a lo largo del tiempo y que ha desembocado a la larga en el inicio de esa baja, reseñando la Inspección de Trabajo en su informe que, si bien puede descartarse la existencia de mobbing, otra vez, no obstante, sí se advierte una cierta pasividad del organismo autónomo en la organización adecuada de los servicios que ha generado un volumen de trabajo excesivo, lo cual se debería haber detectado mediante una evaluación de riesgos psicosociales que hasta la fecha no se ha realizado. Esto es importante, ¿eh? Cuando aparece inspección de trabajo para investigar o para hacer una determinación de contingencias, para ver si esa baja pudiera tener relación con el trabajo, lo primero que le va a pedir a la empresa es si ha hecho la evaluación de riesgos psicosociales y si ha implantado medidas para pues, subsanar esas situaciones observadas en la evaluación. Otro aspecto a tener en cuenta, el hecho de que haya o no antecedentes psicológicos. Aunque pueda parecer lo contrario, el hecho de que esa persona, ese trabajador que está de baja por un trastorno de salud mental, tenga en su histórico antecedentes de un diagnóstico de depresión o un cuadro de un trastorno obsesivo compulsivo, lo que sea, eso no exime o no impide necesariamente el que se considere o no accidente de trabajo. Y eso es a través del artículo 156, apartado 2F, que como sabéis dice que las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente serán considerados accidente, ¿no? Cuando el trabajo pueda agravar una condición previa de ese trabajador, pues, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice de Castilla-La Mancha, en el que se califica como contingencia profesional la incapacidad permanente absoluta de una trabajadora que previamente había sido diagnosticada de un trastorno obsesivo compulsivo, el cual no le impedía desempeñar su trabajo. Es decir, si yo en mi histórico tengo un diagnóstico de depresión, ¿no? A los 25 años, pero que esto lo superas y no me impide pues, entrar en el mercado de trabajo y trabajar con normalidad,
Si por lo que sea, puede ser que sea una persona especialmente sensible, ¿no? Artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero mi condición no me impide trabajar con normalidad. Si sufro un conflicto, un acoso o se me expone a una sobrecarga de trabajo, a lo mejor por mi especial sensibilidad voy a caer antes o no, pero el hecho de haber sufrido un trastorno previo no impide que se considere aquella baja como un accidente de trabajo. Y el último de los criterios a tener en cuenta para considerar o no accidente de trabajo sería la concurrencia de otras causas ajenas al trabajo que podrían motivar la enfermedad, ¿no? Problemas con la pareja, problemas económicos. Y ahí, según la sentencia, según el caso, pues se tiene que valorar si se observa una preponderancia, una mayor relevancia de los problemas en el trabajo o si hay otros problemas fuera del trabajo que tengan igual o más relevancia que puedan pues, hacernos pensar que son aquellos problemas ajenos al trabajo los que causan el trastorno y no el trabajo en sí, ¿no? En ese sentido tenemos, por ejemplo, un ejemplo que dice que los informes médicos evidencian la existencia de circunstancias ajenas al trabajo como ser la cuidadora de su madre enferma desde hace 7 años, la pérdida del trabajo del marido desde hace 2 años, posibles problemas de bullying de su hijo, angustia por problemas familiares o inestabilidad provocada por contacto con personas relacionadas con su pasado. Bueno, imagino que esta persona se la derivó a un especialista de la salud y le hizo pues, una anamnesis sociolaboral, ¿no? Y de la vida de esta persona y se observó que pues, habían todos estos condicionantes ajenos a la empresa que sirvieron en este caso para decir pues, que su situación, su trastorno de la salud mental, su depresión, podría tener mayor relevancia en la relación con estos aspectos que no su situación laboral, ¿no? Otro caso, en cambio, dice a la trabajadora que además de estar inmersa en una situación de conflictividad laboral, que no acoso, comunicó a la mutua que su madre había sido diagnosticada de cáncer de páncreas. La sentencia de instancia descartó que el diagnóstico de una grave enfermedad a un familiar, diagnóstico de cáncer de la madre de la trabajadora, tuviera incidencia en la aparición de la enfermedad, considerando que pericialmente se excluyó tal posibilidad, evidenciando el exclusivo origen laboral de la enfermedad cuestionada, lo cual fue confirmado en sede de suplicación. Bueno, como veis, estos criterios, ¿no? La necesaria presencia de una condición laboral capaz de desencadenar la enfermedad, la presencia o no de antecedentes psicológicos y el impacto que estos puedan tener o no en la actual baja por trastorno mental y la concurrencia de otras circunstancias ajenas al trabajo son las variables que vamos a barajar para valorar si existe o no accidente. Claro, y esto va a ser, o sea, va a ser difícil, va a requerir pues, de una investigación que muchas veces realiza inspección de trabajo, ¿no? Cuando se le pide al INS, al Instituto Nacional de Salud, de Seguridad Social, el que haga una determinación de contingencias, es decir, que determine si tiene relación con el trabajo o es una contingencia común, ajena al trabajo, pues lo primero que hace es enviar a inspección de trabajo, quien irá a la empresa a hacer la investigación, va a requerir a la empresa si tiene la evaluación de riesgos psicosociales hecha, si ha desarrollado medidas preventivas como consecuencia de la evaluación. Es posible que se pidan informes médicos y psicológicos que se derive a ese trabajador pues, a un perito especialista en este ámbito para constatar, ¿no? Pues cuál es su situación y cuáles pueden ser las causas de su situación. Y en todo caso, inspección de trabajo pues, va a tener que valorar si la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones o no. Esto lo veremos luego. Y otro aspecto a tener en cuenta, el hecho de que la lesión se dé en tiempo y lugar de trabajo, o sea, durante el trabajo y en el lugar de trabajo, ¿no? Y en ese caso se presumirá, dice el artículo 156.3, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como antes estábamos barajando la necesidad de demostrar ese nexo causal, ¿vale? Que en principio era exclusivo, pero que luego se aceptaba que tenía que ser este nexo causal con el trabajo algo preponderante, ¿no? De mayor relevancia. Cuando la lesión o el daño se produce dentro del lugar de trabajo, en ese caso no es necesario demostrar ese nexo causal y
es quien quiera oponerse a la presunción de nexo causal que tiene que demostrar la falta de conexión. Bien porque la naturaleza de la enfermedad excluye la acción del trabajo como factor desencadenante, o bien porque se produzcan otros hechos que desvirtúen ese nexo causal. Y aquí tenemos otro ejemplo que dice que el caso de un trastorno de ansiedad calificado en urgencias como ataque de ansiedad y estrés insoportable, producido un par de horas después de finalizar una reunión con sus superiores jerárquicos, aún en tiempo y lugar de trabajo. O otro ejemplo dice que en el supuesto enjuiciado quedó acreditado que la crisis de ansiedad se produjo mientras la trabajadora prestaba sus servicios y por causa de acontecimientos del trabajo, debiendo abandonar su puesto para acudir al centro de salud donde se le diagnosticó reacción, adaptación con característica emocional mixta. Por tanto, al resultar aplicable la presunción del artículo de presunción en tiempo, lugar y trabajo, no existe ningún elemento que lo desvirtúe. No hay ninguna evidencia de hechos anteriores, coetáneos o posteriores que permitan excluir el efecto del trabajo en su estado de salud. Y por lo tanto concluye que es un accidente de trabajo. En la práctica, las mutuas lo que sí que se está aceptando sería esta presunción, sobre todo cuando, por ejemplo, hablamos de agresiones a personal sanitario, ¿no? Ahí la relación entre la lesión y el daño al trabajador es evidente, ¿no? Existe una situación de agresión, de conflicto puntual con un agresor, con un usuario, y fruto de esa agresión, pues el trabajador o la trabajadora pues manifiesta pues, un malestar psicológico, una ansiedad, ¿no? Un estrés agudo, y si va a la mutua, pues se establece fácilmente, ¿no? Con el reconocimiento también, con el parte del accidente de la empresa, pues que ahí hay una situación que ha sido desencadenada por lo vivido en el trabajo, ¿no? Cuando son otros supuestos, cuando la exposición es a largo término, ¿no? Como sobrecargas de trabajo, etcétera, ahí la relación es más difícil de constatar y hay que ir con más pies de plomo, ¿no? Y creo que en los próximos años todos tenemos que hacer un trabajo, en todas la administración, las entidades, las empresas, para ir estableciendo estos criterios e ir afinando el criterio para discernir lo que tiene relación con el trabajo y lo que no. Y como decía antes, que cuando hay una determinación de contingencias, el INSS enviará a Inspección de Trabajo a investigar la situación y Inspección de Trabajo va a pedir a la empresa si ha incumplimiento, va a mirar si hay un incumplimiento empresarial, ¿no? De sus obligaciones en materia de prevención y de legislación laboral, y en función de ello pues va a imponer recargos de prestaciones económicas si es necesario o establecer si se requiere alguna indemnización como daños y perjuicios para el trabajador, ¿no? Bien. ¿Qué puede hacer la empresa para tratar de promover la salud mental de los trabajadores? Vamos a ver ahora, ¿no? Cómo desarrollar esta política de promoción de la salud mental en el trabajo, incidiendo, ¿no? Haciendo énfasis o partiendo de las obligaciones, ¿no? De aquello que la empresa va a tener que hacer sí o sí para cumplir con sus obligaciones legales, y vamos a ver también qué otras cosas más puede hacer para añadir valor, ¿no? Y para desarrollar esta correcta política de promoción de la salud mental en su empresa. Y bien, existe, creo yo, en la actualidad un consenso, ¿no? Por parte de todos, también de la OMS, de que ha llegado el momento, la hora, ¿no? Que es la hora de promover la salud mental en el trabajo, ¿no? Esta declaración la hacía el director general de la OMS, ¿no? El doctor Ghebreyesus. Decía, es hora de centrarse en el efecto perjudicial que el trabajo puede tener en nuestra salud mental, ¿no? Hacía esta afirmación en la presentación de esta publicación de Mental Health at Work, ¿no? Que presenta un poco una propuesta de cómo desarrollar la política de promoción de la salud mental en el trabajo. Es una publicación del 2022 elaborada por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con la OIT, donde establece un poco las acciones, ¿no? Las tres patas, que luego explicaré, que debe tener esta política de promoción de la salud mental. Bueno, aquí veis un esquema, está en inglés, pero para que veáis, ¿no? A grandes rasgos, lo que propone la OMS en colaboración con la OIT es, primero, hacer prevención de riesgos laborales, es decir, incidir sobre la organización del trabajo, ir al origen, digamos, del
del problema y evaluar y trabajar en la mejora de las condiciones de trabajo para eliminar, ¿no?, esta precariedad laboral y esas condiciones que sabemos que pueden generar malestar y problemas de salud mental en los trabajadores. La segunda pata, la segunda acción sería esta prevención más secundaria, ¿no?, que iría dirigida a proteger y a promover la salud mental de los trabajadores, pues haciendo acciones de sensibilización, de concienciación, de formación, ¿no?, para empoderar y para dar recursos y herramientas a los trabajadores para que se puedan hacer cargo de su salud mental, para que sepan gestionar el estrés. También hace énfasis en la necesidad de formar a los mandos para desarrollar estilos de liderazgo saludable. Y por último, la última pata, esta prevención ya más de tipo terciario, ¿no?, más reactivo, que sería el ofrecer herramientas para apoyar a aquellos trabajadores que ya manifiestan problemas de salud mental, ¿no? Y aquí habla pues de la necesaria adaptación del puesto de trabajo, de desarrollar programas de retorno al trabajo, ¿no?, de aquellos trabajadores que han estado de baja, pues desarrollar un programa para atenderlo durante la baja y procurar la pronta recuperación, ¿no?, y el retorno cuanto antes. Y también el tener programas de apoyo, de atención a aquellos trabajadores que sufren problemas de tipo psicológico, ¿no?, de tipo mental. Además de la OMS que incide, ¿no?, que anima a las empresas a desarrollar estas políticas de promoción de salud mental en el trabajo, a nivel estatal, como sabéis, a mediados del año pasado, el Ministerio del Gobierno de España, el Ministerio de Empleo, ¿no?, fruto del diálogo social con sindicatos, con la patronal, pues establece la nueva estrategia española para 2023-2027 y aquí quisiera destacar que por primera vez la salud mental figura como una de las prioridades de esta estrategia, ¿no? Por primera vez ponen la salud mental al mismo nivel de importancia que la salud física, ¿eh? Los que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales sabemos que históricamente los problemas, el tema psicosocial, los riesgos psicosociales habían ido siempre a la cola, ¿no?, en cuanto a interés y a dedicación en el ámbito de los riesgos laborales, y esta vez, ahora sí, lo pone al mismo nivel, ¿eh? Por lo tanto, pone los focos sobre la necesidad de mejorar la gestión que se hace de la salud mental y de los riesgos psicosociales en la empresa. También destacar la intención de impulsar la perspectiva de género para atender de forma más certera la salud y la prevención de riesgos laborales. Antes ya hemos visto que había una brecha de género en cuanto a salud mental que se mantenía constante en el número de bajas, ¿no?, a lo largo de los años, y que podía, entre otras razones, tener relación con la diferencia, con esa brecha de condiciones de trabajo, esa brecha salarial, esa distribución desigual de las cargas domésticas de hombres y mujeres, y por lo tanto es necesario pues observar, ¿no?, la prevención de los riesgos psicosociales con perspectiva de género para identificar, ¿no?, esta discriminación y ponerle remedio. Y bueno, apunta esta estrategia a algunas acciones que se van a llevar a cabo para promover la salud mental en el ámbito de la prevención, entre las cuales pues desarrollar acciones dirigidas a conocer las posibles causas de origen laboral en pacientes que causan incapacidad laboral con diagnóstico de depresión o ansiedad. Es decir, se va a empezar a analizar la relación entre las bajas por trastornos mentales y el comportamiento, a ver qué criterios, cómo podemos identificar la relación que se establece con las condiciones de trabajo, ¿eh? Un poco en la línea de lo que hablábamos antes, esa necesidad de observar cuándo esa baja mental es una contingencia profesional, ¿no?, saber cómo verlo. Y bueno, se van a hacer distintas acciones. Una de las acciones de esta estrategia es la propuesta de cambios legislativos relacionados con la prevención, en el reglamento de los servicios de prevención o en la ley de prevención. Y he podido ver algún borrador sobre esta ley y incide sobre distintas cosas, ¿no?, sobre seguir trabajando sobre la integración de la prevención en las pymes, adoptar una perspectiva de género en todas las acciones que tengan que ver con la prevención, tanto en la evaluación como en las medidas de intervención, etcétera. Y el otro aspecto a destacar que va a producir modificaciones en la legislación en prevención es el tema psicosocial, ¿no?, para reforzar y garantizar que se hace la evaluación de riesgos psicosociales, que se implementan las medidas, que se adopta
pues los protocolos de gestión de conflictos o de acoso que requieran, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver un esquema de cómo podemos desarrollar esta política de promoción de la salud mental en el trabajo, que este esquema está muy influenciado, ¿no? Está muy inspirado por la propuesta que hace la OMS, y que pues, para desarrollar una política de promoción de la salud mental en el trabajo vamos a integrarlo en el ámbito de la prevención, que como sabéis ya hace mucho tiempo que desde la prevención de riesgos laborales hemos dado un paso más allá. Ya no hablamos únicamente de la prevención clásica, ¿no? De garantizar la seguridad, la higiene y las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino que vamos un paso más allá y hablamos de promoción de la salud en el trabajo, ¿no? De la adopción de hábitos de vida saludable, de todo esto. Pues dentro de este ámbito deberíamos incluir también la promoción de la salud mental en el trabajo. Evidentemente, esta política de promoción debe contar con el compromiso, con una declaración de compromiso de la dirección, y deben dedicarse pues, los recursos necesarios para desarrollarla. Y tiene, pues, como vimos antes, ¿no? Tiene 3 patas. La primera de las patas, la primera de las patas sería la prevención de los riesgos laborales. Y aquí podría decir que esto no es una opción, no es un valor añadido, es una obligación legal de las empresas evaluar las condiciones de trabajo, es decir, hacer la evaluación de riesgos psicosociales, luego lo explicaré, adoptar medidas, ¿no? Dentro de la planificación de medidas preventivas, pues incluir medidas preventivas que deriven de esta evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Identificando los factores de riesgo y proponer medidas para mejorar la organización del trabajo, cómo se estructura, cómo se reparte el trabajo. La elaboración de protocolos frente al acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación, y también vigilancia de la salud. Debe tener en cuenta la salud mental y, pues, además de, en la revisión médica laboral, además de mirarnos la audición y si necesitamos o no gafas, pues también debe mirar cuál es nuestro estado de salud mental y tomar, pues, decisiones en función de los resultados, ¿no? La otra pata, la otra columna de esta política sería la promoción de la salud mental de los trabajadores, ¿vale? Lo que decía antes, aumentar la concienciación, la sensibilización, el dar recursos para que uno se pueda empoderar y pueda por sí mismo pues, adoptar hábitos de vida más saludables, ¿no? Herramientas para afrontar el estrés, etcétera. Y los temas que tocaríamos serían pues, el desarrollo de hábitos de vida saludable, la promoción de la gestión del estrés y el bienestar emocional, la lucha contra el estigma de la salud mental, que hablábamos antes, que las empresas siguen teniendo pues, un cierto tabú en hablar del tema, en contratar personas que puedan tener algún tipo de trastorno de la salud mental, y también trabajar el liderazgo saludable, estilos de liderazgo saludable que promuevan la salud mental de los trabajadores. Y en la última columna sería estas medidas de rehabilitación o de prevención terciaria, ¿no? De ofrecer programas de apoyo al empleado, programas de retorno al trabajo y la integración de los trabajadores con problemas de salud mental, ¿no? Las políticas de integración de estos trabajadores. Pues vamos a empezar por la primera columna, por la prevención, por el origen, ¿no? Lo que decíamos es, antes de desarrollar otras políticas de formación, de sensibilización, etcétera, lo primero que hay que hacer es poner el foco, prestar atención a las condiciones de trabajo, ¿no? A prestar atención a aquellos aspectos del trabajo relacionados con cómo se organiza el trabajo, sobre los tiempos de trabajo, los canales de comunicación, etcétera. Aquellos factores psicosociales que sabemos que para bien o para mal pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner el foco en origen, el primer paso, la primera piedra para construir esta política de promoción de la salud mental del trabajo es ir al origen y observar estos factores psicosociales, estas condiciones de trabajo, porque sabemos que cuando estas condiciones de trabajo no están bien gestionadas, no están bien llevadas, pues pueden derivar en factores, ya no factores psicosociales, sino factores de riesgo psicosocial. Es decir, en todas las empresas hay y en todos los puestos de trabajo hay una carga de trabajo determinada, hay unos canales de comunicación, hay una definición de funciones. Bien, cuando esto no está bien llevado, cuando no se gestiona bien, no se organiza bien el trabajo, pues pueden aparecer ya no una carga de trabajo, sino una sobrecarga de trabajo, una falta de definición de funciones, unas comunicaciones deficientes, un mal apoyo al trabajador. ¿Vale? Por poner un ejemplo para que veáis
a qué me estoy refiriendo. Esto es una clasificación del grupo PRIMAEF, que es un grupo de expertos en el ámbito psicosocial, que son referenciados por la OMS y también por el Instituto, el INST y por la Inspección de Trabajo. Veis a la columna de la izquierda, hablaríamos de factores psicosociales que estarían presentes en cualquier puesto de trabajo, ¿no? Cualquier puesto de trabajo tiene un contenido y unas características de la tarea, hay una carga y un ritmo de trabajo, hay unas posibilidades de participación y de control sobre cómo se hace ese trabajo, hay unas relaciones personales, ¿vale? Hay un rol, ¿no? Unas funciones definidas. Cuando no se gestionan bien, aparecen, como decía, estos factores de riesgo psicosocial. Aparece una carga de trabajo excesiva o insuficiente, una presión desmedida de tiempo para realizar las tareas, ¿no? Hay una sobrecarga o un alargamiento de los horarios de trabajo, ¿no? De horas extras, no sé, malas relaciones, conflictos, acoso. Bueno, todos estos factores de riesgo psicosociales sabemos, porque hay evidencia científica de ello, que si exponemos a los trabajadores a estas condiciones, la probabilidad de que sufran un riesgo psicosocial aumenta. Y cuando hablamos de riesgo psicosocial, hablamos principalmente del estrés, pero también de situaciones de violencia y de acoso que pueda sufrir el trabajador. ¿De acuerdo? Y sabemos que sufrir estrés no es estar enfermo, pero sí que el estar sufriendo un estrés elevado durante mucho tiempo, a la larga, ¿no? A corto, medio o largo plazo, va a acabar significando un problema de salud, ¿de acuerdo? Y lo primero que tenemos que hacer para evitar esto es hacer la evaluación psicosocial. De hecho, deberíamos hablar de evaluación de factores de riesgo psicosocial, porque el foco, eso a veces la gente lo confunde, el objetivo de la evaluación psicosocial no es observar si hay estrés en los trabajadores, sino preguntarnos si podemos identificar la presencia de factores de riesgo psicosocial, como una sobrecarga de trabajo, un conflicto, una indefinición de funciones, una falta de autonomía para decidir cómo hacer el trabajo, ¿vale? Que sabemos que si está presente puede aumentar la probabilidad de estrés. Vamos a identificarlo y vamos a identificar qué grupos tienen mayor exposición a estos riesgos, ¿vale? Y de ahí luego pues, estableceremos medidas. Esta sería la primera piedra para empezar a desarrollar esta promoción de la salud mental en el trabajo. Pero hay que decir que ya el primer paso ya vamos mal, porque según datos esto es un informe de la Generalitat de Cataluña del 2019, tiene 2 años, pero en aquel momento, con una encuesta a empresas del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pues observamos que solo el 3,9, o sea, menos del 5% de las empresas habían hecho en ese momento la evaluación de riesgos psicosociales. ¿Vale? Cuando preguntamos sobre las evaluaciones de riesgos específicas, pues de seguridad, vemos que prácticamente la mitad de empresas lo han hecho, de higiene unas pocas menos, de ergonomía menos, y de psicosociología solo un 4% de las empresas ha hecho la evaluación de riesgos psicosociales. Claro, las empresas en un 90% son micro o pequeñas empresas, son empresas de menos de 10 trabajadores, ¿no? Y el 95% son empresas de hasta 50 trabajadores. Si fuéramos a preguntar a ese 5% restante de medianas y grandes empresas, seguramente nos encontraríamos un porcentaje, perdón, un porcentaje bastante mayor, pero igual no suficiente, igual pues del 50% o quizás algo más. Pero bueno, el primer paso ya vemos que no lo estamos llevando a cabo, no se está haciendo la evaluación de riesgos psicosociales. Y bueno, parte de nuestro trabajo en la Mutua o mi trabajo como especialista en el ámbito psicosocial es asesorar a las empresas sobre cómo llevar a cabo la evaluación de riesgos psicosociales. Y en ese sentido, como muchos ya sabéis, pues las principales herramientas o metodologías para evaluar los riesgos psicosociales son el FPSICO, que es un cuestionario, una metodología elaborada por el INST, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También otra herramienta muy usada es Listas 21, que es un método adaptado de un método danés, de un método elaborado por el Instituto Danés de Seguridad y Salud, que es el COPSOC, el Copenhagen Psychosocial Questionnaire, que se ha adaptado a la realidad española, se ha traducido al español por el ISTAS, por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Y pues bueno, es otra metodología basada también en un cuestionario, ¿no? Que se pasa a los trabajadores y que obtenemos algo así.
Esta gráfica, por ejemplo, resume la exposición a los distintos factores de riesgo psicosocial que evalúa, en este caso, el FPSICO, ¿vale? El FPSICO evalúa 9 factores de riesgo psicosocial, 9 condiciones de trabajo que sabemos que pueden incidir en la salud de los trabajadores, y tenemos, pues, el primero, tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, variedad de contenido, posibilidades de participación y supervisión, definición de rol y relaciones y apoyo social. Y lo que nos presenta es la prevalencia de exposición, ¿no? Establece distintos rangos en función de las respuestas de los trabajadores, y lo que nos interesa ver sobre todo es cuánta gente tenemos en rojo. O sea, cuál es la prevalencia de exposición, cuántas personas han puntuado mal en esas preguntas que hacen referencia al factor, por ejemplo, tiempo de trabajo, y vemos, pues, que el 14% de los trabajadores tienen unas condiciones relacionadas con el tiempo de trabajo, pues, que podemos pensar que les expone a un riesgo. Bueno, pues viendo esta gráfica veríamos que la principal preocupación debería ser en este caso, las relaciones y el apoyo social, donde el 93% de los trabajadores están expuestos a este riesgo. Después haríamos un análisis ya no de toda la empresa, sino segmentando por puesto de trabajo, por sexo, por antigüedad, por edad, por departamento, y iríamos identificando qué grupos dentro de la organización tienen mayor exposición a estos factores de riesgo psicosocial, y de ahí podríamos priorizar las medidas de actuación en aquellos grupos que manifestarán mayor exposición, ¿vale? Esta sería un poco la lógica de la evaluación. Veis que aquí en ningún momento preguntamos al trabajador si tiene estrés o está estresado o no, sino que nos centramos en preguntarle, pues eso, cómo se distribuyen las tareas, cómo son los canales de comunicación, cuál es el estilo de liderazgo, cómo se definen las funciones. Aparte de estas dos metodologías, que son metodologías de tipo, diríamos, cuantitativas, basadas en estadística, ¿no?, en la aplicación de un cuestionario, hay otras metodologías para pymes, que, como he dicho antes, son el 90% de las empresas en España. Y, por ejemplo, Prevención 10, como sabéis, el portal de Prevención 10 es un portal desarrollado por el INST, para la autogestión de la prevención en empresas de menos de 25 trabajadores, ¿no?, para que el propio empresario o la persona designada, pues, lleve a cabo la prevención. Y aquí hay una herramienta que es el autoevalúate, en el que el propio empresario, con la formación básica de prevención, puede evaluar la presencia de factores de riesgo laboral, o sea, de riesgos laborales, de seguridad, de higiene, pero también en el ámbito de las condiciones organizativas, ¿no?, de los riesgos psicosociales. En este caso, aquí ya no hay la participación que yo creo que es necesaria, pero no hay la participación de los trabajadores. Simplemente con un checklist, el empresario, pues, él mismo va identificando qué posibles riesgos psicosociales identifica, y de ahí se derivará, pues, las acciones oportunas. También leía el otro día esta metodología, que es del año pasado, que también es interesante. No está mal. Es también una metodología, una propuesta que hace el INST para la evaluación y gestión de los factores de riesgo psicosocial en pequeñas empresas. Está bien porque es una idea que yo comparto, y es que no a la pyme, a la pequeña empresa, no le podemos pedir una evaluación, luego un plan de intervención, sino que debemos aunar todo, ¿no? Y en el mismo método, en este mismo manual, se aúna el sensibilizar y dar información al empresario sobre qué son los riesgos psicosociales y cómo se gestionan. A través de checklist se le pregunta para que él pueda identificar qué factores de riesgo psicosocial identifica en su organización, y luego se le proponen una serie de pautas, ¿no?, o de acciones para implementar medidas para mejorar, ¿no?, para eliminar o reducir la presencia de estos factores de riesgo psicosocial. Y lo hace todo en este manual. Yo creo que para la pequeña empresa, pues, puede ser una herramienta que puede ser útil, ¿vale? Así que, como veis, hay distintas metodologías, y sobre todo lo que hay que hacer es empezar, ¿no? El primer paso, la primera piedra, es lanzarse ya a hacer la evaluación de riesgos psicosociales y empezar a intervenir en la organización del trabajo. Luego ya, en la segunda bloque, que hablaremos de formación, pues está muy bien hacer formación para gestión del estrés, formación para el bienestar emocional,
pero lo que no puede ser es una empresa, la primera acción que haga, o la única acción que se derive de la evaluación de riesgos psicosociales sea el implementar pues, una formación a los trabajadores, ¿no? Antes hay que ir a bajar al barro, digamos, ¿no? Y tratar de mejorar las condiciones de trabajo. En ese sentido, en el de evaluar las condiciones de trabajo, la principal herramienta, como decía, es la evaluación de riesgos psicosociales, pero hay otras herramientas que también pueden ser útiles, ¿no? Como sabéis, las empresas de más de 50 trabajadores tienen que desarrollar planes de igualdad. Un plan de igualdad sirve para identificar discriminación en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres. De alguna manera sería como una evaluación de riesgos psicosociales con perspectiva de género, ¿no? Y hay una primera fase de diagnóstico en el que vamos a tratar de identificar, pues sí, en la selección de personal, en la retribución, en las posibilidades de promoción o de formación, o en las conductas de acoso y tal, si hay discriminaciones, ¿no? Si hay una brecha entre hombres y mujeres. No cabe duda que si existen estas discriminaciones, ¿no? Estas brechas y estas diferencias entre sexos, eso va, aparte de vulnerar los derechos de las trabajadoras, pues también va a incidir en su salud mental, en su bienestar. Por lo tanto, también si queremos hacer promoción de la salud mental, esta vez dirigidas a las mujeres, pues tenemos que trabajar en estos planes de igualdad y hacer una mejora de estas condiciones para eliminar las discriminaciones. Otro aspecto que ya he comentado antes, bueno, la necesidad de establecer protocolos para gestionar las situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de género. Actualmente la ley no pone específicamente que sea obligatorio el tener un protocolo de acoso laboral. Actualmente no, pero con estas modificaciones de la ley que se han propuesto, ¿no? Que yo creo que en un año o dos pues, habrá una nueva ley habrán cambios en la ley de prevención, etcétera, se va a incorporar lo del convenio 190 de la OIT que habla del acoso y la violencia, que ha sido ratificado por España y que ahí sí que yo confío y estoy convencido de que se dirá explícitamente que es necesario disponer de estos protocolos de acoso laboral, que por otro lado con la práctica habitual, leyendo el criterio técnico 104 de inspección de trabajo, pues ya ves que es necesario tener estos protocolos. Y en cuanto al acoso sexual y por razón de género, pues esta vez sí que lo ponía antes en la ley de igualdad y ahora en la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la ley orgánica 10/2022, en el artículo 12, ahí sí que lo pone negro sobre blanco, que es obligatorio disponer de procedimientos para dar cauce a las denuncias de acoso. Por lo tanto, esto es necesario y aparte de esto, como sabéis, como habéis visto antes, una de las principales causas de malestar, de baja, que se pueden identificar como en relación entre el trabajo y el daño a la salud son los conflictos en el trabajo y las situaciones de acoso también. Por lo tanto, para promover la salud mental de los trabajadores, disponer de buenas herramientas para gestionar los conflictos y el acoso es necesario. Como también disponer de herramientas para tratar la violencia laboral externa en aquellas empresas que tienen trabajadores de cara al público, ¿no? En el ámbito de servicios sociales, en empresas del ámbito de la salud, es necesario evaluar las condiciones de trabajo que pueden facilitar que se dé una agresión de un usuario para al trabajador. De ahí, de hecho, el criterio técnico de inspección, el 104, dice que hay que hacer una evaluación específica del riesgo de violencia ajena, ¿no? Por usuarios ajenos a la organización, cuando haya esta posibilidad bueno, y hay que hacer esto, tener un registro, porque bueno, una de las fuentes de bajas, ¿no? De daños a la salud mental de los trabajadores es el sufrir una agresión física o verbal, ¿no? Que pueda generar un daño no solamente físico, sino psicológico en el trabajador. Por lo tanto, dentro de la promoción de la salud mental en el trabajo, tener esto contemplado y bien gestionado, pues es importante. Vale, os he explicado un poco en relación a la evaluación de riesgos psicosociales. Me faltaba explicar también vigilancia de la salud. También tiene que entrar en el ámbito de la salud mental. Cuando pensamos en las consecuencias en la salud de la exposición a factores de riesgo psicosocial, a todos nos viene a la cabeza pues, la salud, los trastornos mentales y el comportamiento, es decir, a la larga puedo acabar sufriendo un trastorno de ansiedad, depresión, abuso de sustancias,
puede tener una crisis psicótica, ¿no? Para personas especialmente sensibles, ¿no? Que manifiesten una cierta predisposición, pero no solamente vamos a tener que fijarnos en trastornos de la salud mental, sino que hay una serie de patologías en los que el estrés puede ser un factor determinante, ¿no? Todo lo que sean, pues en el sistema cardiovascular, pues la hipertensión, las taquicardias, palpitaciones, en el peor de los casos, los ictus o infartos que pueda sufrir el trabajador. En el aparato digestivo, pues úlceras, colon irritable, bueno, gastritis, etcétera. También a nivel de la piel, ¿no? Cuando alguien está expuesto a estrés durante mucho tiempo, en estrés elevado, pues pueden aparecer eczemas, urticarias, problemas de alopecia, cosas así. Como también a nivel muscular, osteomuscular, pueden aparecer pues contracturas, ¿no? Sobre todo en la parte esta de las cervicalgias y tal, del exceso de tensión muscular, que a la larga pues te puede producir un daño, un trastorno osteomuscular, ¿no? Que tendrá pues relación, y hay que estar atento a identificar esta relación con la exposición a factores de riesgo psicosocial. Y me queda únicamente lo que había comentado antes, que también tenemos que tener en consideración el síndrome de burnout, o el síndrome de desgaste ocupacional, que, como decía antes, en la clasificación CIE-11, la clasificación internacional de enfermedades que elabora la OMS, pues considera el síndrome de desgaste ocupacional como un problema en el que se evidencia que está asociado con el empleo y el desempleo, ¿no? Con las condiciones de trabajo, con el empleo que uno hace. Estas serían un poco las patologías que deberíamos tener en consideración. Para ahondar más en este tema, en vigilancia de la salud mental relacionada con los riesgos psicosociales, ya hay un par de guías que se elaboraron hace ya unos cuantos años, ¿no? Una, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña, que esto es la versión en catalán, pero bueno, está la versión en castellano, la podéis buscar. También Osalan, junto con expertos de otros ámbitos, junto con técnicos de BINST, elaboró una guía de recomendaciones para la vigilancia específica de los riesgos psicosociales en el 2012, y actualmente A4Health, que es una empresa especializada en el sector de la salud mental en el trabajo, ha cogido el relevo y ha hecho una nueva publicación que deriva de la anterior, ¿no? Aquí tenéis, haciendo lectura de las tres, veis que más o menos coinciden, bueno, cada una hace una propuesta, pero al final hace una propuesta de varias herramientas para que desde vigilancia de la salud, en la revisión médica, pues se pueda identificar posibles casos de problemas de salud mental y cómo tratar de ver si hay relación o no con el trabajo, etc. Las tres proponen como herramienta de screening para discernir la posible presencia o no de un malestar emocional, ¿no? De la salud mental de los trabajadores, el Goldberg Health Questionnaire, o el cuestionario de salud global de Goldberg, que es un cuestionario con 12 ítems, es cortito y que sirve para identificar posibles positivos, ¿no? Os dejo aquí, si capturáis la pantalla, podréis acceder a modo de que, pues, para que podáis ver las preguntas, ¿no? Tenemos una versión online en la Mutua y podréis ver, pues, cuáles son las preguntas que realizan en este test de screening. Son 12 preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Has podido concentrarte bien en lo que hacías? Si tus preocupaciones te han hecho perder el sueño, si crees que has desempeñado un papel útil en la vida, si estás agobiado y en tensión. Bueno, son 12 preguntas, podéis responderlas y os va a dar un feedback, ¿vale? En función de vuestra puntuación, pues os va a decir si considera o no el test que puede estar en una situación de malestar de tu salud mental. Bueno, creo que es una herramienta muy fácil de usar y que puede servir para hacer una primera, pues, de screening, ¿no? Para ver un posible positivo. Si el médico de vigilancia de la salud identifica un posible positivo, le puede preguntar, ¿no? ¿A qué se puede deber? Lo puede derivar a algún especialista, pero lógicamente, previamente la empresa tiene que tener los recursos. Como veremos luego, tiene que tener un programa de apoyo al empleado para que la revisión médica pueda derivar a esa persona hacia el especialista, ¿no? Luego os explicaré en qué consisten estos los programas de apoyo al empleado. Pero bueno, nosotros tenemos una herramienta, el Health Meter, que luego os explicaré, pero que incluye este test. Y bueno, tenemos una base de datos con 3.000 y pico respuestas de trabajadores, donde vemos que la puntuación global
es de 2,57 sobre 12. Sabemos que, consideramos que puntuaciones de 3 o superior nos indican posible afectación de la salud mental. Tenemos, pues el 37% de las personas encuestadas manifiestan que de su situación actual hay un cierto malestar emocional, ¿no?, que debe preocuparnos. Y luego vemos cómo, pues, hombres y mujeres se aprecia otra vez esa brecha en salud mental entre hombres y mujeres y cómo evoluciona en función de la edad, ¿no? Las edades más tensionadas son los de 25 a 44 años. No sé si porque es el momento que tienen los hijos pequeños, que estás igual promocionando más, manifiestan mayor exposición al riesgo. Y bueno, yo creo que es necesario que Vigilancia de la Salud considere esta herramienta para hacer el screening, pues eso, para identificar positivos y poderlos derivar hacia donde corresponda, teniendo en cuenta que la empresa tiene que tener ya pensado antes esos programas de apoyo al empleado para atender a las personas que tengan afectado su estado de salud. Y también hay una función de tipo epidemiológico, ¿no?, que en la revisión, en la memoria anual de vigilancia de la salud, puedas hacer constar también qué prevalencia de positivos, ¿no?, de personas con una posible afectación de la salud mental tienes en la empresa a nivel global y también luego a través de, pues, la clasificación por puestos de trabajo o por edades o por sexo, de manera que esta información va a complementar, va a ayudar a orientar al servicio de prevención en su tarea de prevenir los riesgos psicosociales. Bien, hemos hablado de la primera pata, vamos ahora a hablar de la segunda, de esta promoción de la salud mental de los trabajadores. Y decía que esta promoción de la salud mental de los trabajadores se engloba o se enmarca dentro de la promoción de la salud en el trabajo. En este sentido, en la Mutua tenemos una herramienta que es el Health Meter, que es un cuestionario sobre hábitos de vida saludable que las empresas pueden pasar a sus trabajadores y que nos da información sobre hábitos de actividad física, de bienestar emocional, de hábitos de alimentación saludable y también de algunos indicadores de dolor percibido, y etcétera, ¿no? Con esta información nos sirve para hacer un primer diagnóstico de la situación en cuanto a hábitos de vida saludable de los trabajadores. También nos da información sobre el índice de masa corporal, sobre el grado de satisfacción con el trabajo y sirve, pues, para que la empresa, pues, pueda establecer luego acciones de promoción de la salud de los trabajadores, ¿no? No cabe duda que el tener malos hábitos de vida, no practicar ejercicio físico, no alimentarte bien, no dormir las horas necesarias, pues incide en tu bienestar emocional también, ¿no? Por lo tanto, una manera de promocionar la salud mental y bienestar es animando, sensibilizando a los trabajadores para que adopten hábitos de vida saludables. También, ¿no?, para la promoción de la salud mental tenemos una campaña de promoción del bienestar emocional que toca todos estos temas. Tenemos recursos, ahora os enseñaré, sobre promoción del bienestar emocional, sobre la práctica de mindfulness, sobre gestión de conflictos, sobre afrontar el estrés, sobre higiene del sueño, sobre envejecimiento cerebral, abuso de sustancias. Y esto lo podéis encontrar, es de acceso libre, en nuestro portal de prevención de MC Mutual. Tenéis aquí la dirección, ¿no?, https prevención.mcmutual.com, y si entráis en el portal podéis ir al apartado de campañas. Hay distintas campañas del ámbito de la prevención de riesgos laborales y entre las cuales podéis encontrar esta campaña sobre promoción del bienestar emocional, que si bajáis un poco, pues veréis que tenemos carteles que hablan del estrés, sobre cómo dormir bien, sobre inteligencia emocional y felicidad en el trabajo, ¿vale? Estos solo son carteles. También tenemos folletos que hablan sobre lo mismo, el bienestar emocional, dormir bien, manuales. Este de aquí, por ejemplo, con técnicas de afrontamiento al estrés de distintos tipos, técnicas de relajación, técnicas de tipo más cognitivo, de habilidades sociales, y también hay un montón de píldoras audiovisuales cortitas de 2 minutos, 3, 4, sobre bienestar emocional, ¿no?, para promover el bienestar emocional, sobre liderazgo saludable. Bueno, luego al final os pondré un vídeo, pero no voy a poner más por no perder mucho tiempo, pero os invito a que entréis en esta campaña y consultéis todos los recursos que tenemos a disposición.
También tenemos un campus virtual con una oferta de cursos online, esta vez solo para empresas mutualistas de distintos temas, pero si vamos a la psicosociología, pues tenemos una formación, un curso de gestión de conflictos para trabajadores, sobre burnout, sobre gestión del estrés, gestión del acoso laboral, sobre violencia externa. Bueno, hay un montón de recursos para sensibilizar, para dar formación, para empoderar a los trabajadores sobre todos aquellos aspectos que sabemos. Bueno, estos son los carteles que tenemos. De acuerdo, que si alguien tiene interés, pues nada, va al portal de prevención de MC Mutual y puede consultar toda esta información. Y en nuestro canal de YouTube de MC Mutual también encontraréis varias listas de reproducción, y hay una lista de reproducción que es sobre cuida tu bienestar emocional, donde te da pautas sobre qué puedes hacer para mejorar tu bienestar emocional, cómo identificar cuando uno no está bien, ejercicios de mindfulness para relajarse. Bueno, os invito a que le echéis un vistazo en YouTube, canal MC Mutual, listas de reproducción. Y también realizamos talleres de mindfulness, de introducción al mindfulness. Son talleres de 1 hora y media y, bueno, como sabéis, pues los talleres de mindfulness o la formación en mindfulness se debe alargar bastante más, pero bueno, como una primera introducción, un primer contacto en el mundo del mindfulness como herramienta para la reducción del estrés, pues puede ser útil, y es unos talleres que impartimos por toda España, ¿no? Con recursos propios, en el que explicamos qué es mindfulness y hacemos ejercicios de relajación, de respiración profunda, de meditación, que la verdad es que tienen muy buena acogida. ¿Qué más? Otro tema que es importante dentro de la promoción de la salud mental es tratar el tema de la lucha contra el estigma de la salud mental. Como decía antes, hay un cierto tabú a la hora de hablar de este tema, tanto por parte de la empresa, que no quiere tocar el tema, como por parte del trabajador, ¿no? Que pueda tener miedo, ¿no? Por los prejuicios que van asociados a la salud mental, y por lo tanto muchas veces pues, es un tema que no se trata, ¿no? Se esconde. Y hay distintas entidades, pero hay una entidad que está trabajando desde hace unos años, y creo que está trabajando muy bien, que es Obertament, que es una entidad pues aquí que está en Barcelona, que trata sobre la superación del estigma, ¿no? Y que hace pues, campañas de divulgación, de sensibilización, pues, que están muy bien. Y tiene este informe del 2023 que habla que pregunta a los trabajadores y a las empresas sobre salud mental, estigma en las organizaciones, ¿no? Y algunos datos que os voy a presentar, pues, por ejemplo, dice que el 40% de las personas trabajadoras consideran malo o regular su estado actual de salud mental. Este 40% se parece mucho al 37% que os mostraba yo antes cuando hablamos del Goldberg Health Questionnaire. Quiere decir que tenemos casi la mitad de los trabajadores en cualquier empresa pues que tienen problemas pues para dormir, ¿no? Problemas igual de tensión emocional, o que están tristes, ¿no? Que no están en un estado 100% de bienestar emocional. Gente que sigue trabajando, gente que no está de baja, que lo seguimos teniendo, o sea, el compañero que tienes al lado, puede ser tu jefe, un subordinado, que aun estando mal, pues sigue trabajando, ¿no? Y dice que el 68% de los trabajadores con problemas de salud mental sitúa el trabajo como una de las causas de su condición. Y esto también es importante, ¿no? Más de la mitad considera que es el foco, ¿no? La causa de su malestar, de su estrés, de su ansiedad, tiene relación con el trabajo que realiza, ¿no? Y esto justifica la necesidad que hay de hacer esa evaluación de riesgos psicosociales, de identificar qué no está funcionando bien, de proponer medidas para tratar de mejorar pues, la autonomía del trabajador, las condiciones de trabajo. Dice también este estudio que el 90% de las personas que han pasado por un problema de salud mental no se han sentido capaces de hablar abiertamente en el trabajo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo este estigma, esta preocupación por si yo cuento que sufro de ansiedad, ¿qué repercusiones va a tener esto, ¿no? Algunos datos más, ¿no? El 45% de los trabajadores cree que una persona con problemas de salud mental sería tratada injustamente y discriminada en el trabajo, ¿no? Este prejuicio, este miedo a destapar, ¿no? A decir abiertamente, tengo un problema, un trastorno y necesito ayuda, ¿no?
Otros datos interesantes, ¿no? Que el 74% de los trabajadores no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de su empresa para gestionar los problemas de salud mental relacionados con el trabajo. Esto va en la línea de que las empresas deben desarrollar ya estas políticas de promoción de la salud mental en el trabajo y que una de las patas, una de las acciones a emprender es el disponer de programas de apoyo al empleado para dar efectivamente apoyo a estos trabajadores, ese 40% de trabajadores que aún no cogerse la baja, aún yendo aún a trabajar, pues tienen problemas, ¿no? En su estado emocional y que muchas veces tienen relación con el trabajo, ¿no? Y las empresas deben ser sensibles a ello y ofrecer recursos para que los trabajadores puedan consultar, puedan recibir asesoramiento. Y también los líderes, los mandos, también tienen carencias en cuanto a las herramientas, la formación que la empresa le da para que puedan desarrollar un estilo saludable de liderazgo. La función del mando, un buen liderazgo, puede ser un factor protector de la salud de los trabajadores, pero también al contrario, ¿no? Un mando que no tenga las herramientas y la sensibilidad para ejercer un liderazgo saludable puede ser una fuente terrible de exposición a riesgo psicosocial, ¿no? Un generador de ansiedad y de inseguridad y de estrés en los trabajadores. Y es muy importante trabajar y que la empresa desarrolle, forme a los mandos para que ejerzan estilos de liderazgo saludable. Y ahora, en esta línea, os enseñaré un recurso que tenemos, pero simplemente antes hacer la puntualización de que en YouTube, en el canal de YouTube de esta entidad de Ubertamen, pues hay una serie de píndolas visuales que están bien, que tratan pues sobre esto, ¿no? Sobre el estigma, sobre los prejuicios y los miedos que puede tener la empresa y sobre qué puede hacer para vencerlos y para dar apoyo a los trabajadores que pueden tener un problema de salud mental. Y en relación a lo que os contaba antes del liderazgo saludable, pues nada, deciros que también tenemos en nuestro canal de YouTube una serie de píldoras de audiovisuales que tratan sobre desarrollar este estilo de liderazgo saludable, ¿no? Cómo gestionar conflictos, ¿no? Cómo el mando debe de afrontar un conflicto, cómo afrontar una conversación difícil, cómo ser sensible con la salud mental de sus trabajadores, ¿no? Identificar cuando un trabajador tiene problemas de salud mental o cómo mantener el contacto y dentro de este programa de retorno al trabajo de la empresa, el mando, cómo debe pues, recibir a ese trabajador que vuelve después de la baja y todo esto. Este último audiovisual lo pondremos al final porque lo enlazo con las acciones de apoyo al empleado dentro de los programas de retorno al trabajo. Veremos este vídeo antes de terminar. Bien, hemos tocado la segunda pata, esta de formación, sensibilización con recursos de la Mutua y otras entidades, y nos queda la prevención reactiva, las medidas de rehabilitación o terciarias para aquellos trabajadores que ya manifiestan problemas, y esos son programas de apoyo al empleado, que os explicaré, programas de retorno de vuelta al trabajo y, bueno, y el tema de la integración de los trabajadores con problemas de salud mental. ¿Qué son esto de los programas de apoyo al empleado? Bueno, es una acción, iniciativa que yo creo que viene del mundo anglosajón de hace ya muchos años. En la NTP, en la Nota Técnica de Prevención 780, explica con detalle lo que es un programa de apoyo al empleado. Son estas notas técnicas de prevención que elabora el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y, bueno, a grandes rasgos, un programa de apoyo al empleado normalmente no lo desarrolla con recursos propios la empresa, porque sería muy complicado, sino que ya hay en el mercado distintas entidades especializadas y con experiencia en este ámbito, ¿no? Antes comentaba For Health, está también la Fundación Salud y Persona, que también tiene una red en toda España para atender las empresas, y hay otras, ahora no me acuerdo los nombres, pero hay entidades especializadas que pueden atender, que pueden ofrecer estos programas de apoyo al empleado a las empresas, que consiste básicamente en una línea telefónica 24 horas, 365 días al año, para atender a empleados e incluso a los familiares, ¿no? A hijos y a la mujer o al marido del empleado. Y consiste en lo que se conoce como counseling, que es ofrecer una terapia breve, ¿no? Un asesoramiento, una orientación, una, dos, tres, cuatro sesiones para atender una situación de un trabajador. Evidentemente, si esa persona requiere una terapia larga, ¿no? Que se alargue en meses, años, pues eso ya no lo cubre. Pero esa primera orientación, ese asesoramiento, ese apoyo, pues sí que lo ofrece estos programas de apoyo al empleado, ¿no? Evidentemente se garantiza la confidencialidad del contacto con ese trabajador
y es un acceso libre y gratuito para el empleado. Y se ocupa, ¿no?, o atiende este programa no únicamente a los problemas que puedan tener relación con el trabajo, que también, ¿no?, si un trabajador sufre estrés laboral o está afrontando una reestructuración que no lo está llevando bien, o siente que es víctima de acoso o de un conflicto y necesita un poco de apoyo del especialista para que lo oriente, para que vea un poco, haga un poco de una valoración, pues para eso sirven estos programas, como también para atender la situación de los eventos vitales estresantes que puede vivir una persona, ¿no? Desde pasar por una separación, un divorcio, la pérdida de un ser querido, problemas de abusos de consumo de tóxicos uno mismo o un familiar, ¿no? Pues te ayudan a orientar a estas situaciones. Y bueno, yo animo a las empresas a que tengan esto en su carta, en sus servicios que ofrecen a los trabajadores, porque si no, queda como muy cojo si la vigilancia de la salud empieza a considerar la salud mental de los trabajadores, significa una persona que está pasando por una de este 40% de trabajadores que puede estar sufriendo problemas de salud mental, ¿no?, de malestar. Cuando identifica a una de estas personas, si no hay un programa de apoyo al empleado, le va a ser difícil derivar, ¿no?, ofrecer o dar una respuesta a ese trabajador, ¿no? Y que por lo tanto creo que puede ser muy útil también cuando un trabajador está de baja y vas a hacer un programa de retorno al trabajo, que ahora explicaré. Durante el periodo de baja, a lo mejor la empresa puede ofrecerle la posibilidad, si quiere, de utilizar los servicios de apoyo al empleado para facilitar, ¿no?, favorecer la pronta recuperación. Y ya solo me queda hablar de este programa de apoyo al empleado y os voy a poner este vídeo donde lo explica, y explica sobre todo las funciones que tiene que hacer el mando para favorecer, para cuidar, ¿no?, para atender a ese trabajador que está de baja, ¿no? Porque lo que no puede ser es que cuando un trabajador coge la baja por un tema de salud mental, que ya he dicho antes que la duración media de esa baja va a ser de 100 días, o sea, más de 3 meses, no puede ser que la empresa durante esos 3 meses no haga ningún contacto con ese trabajador, y lo deje a la deriva y espere pasivamente a que ese trabajador se reincorpore al cabo de 3 meses. Hay que establecer un programa de vuelta al trabajo, mantener el contacto con ese trabajador. Evidentemente, ese trabajador es libre de explicarnos cuál es el origen de su baja, los problemas que tiene, pero en un clima de confianza y de cultura positiva en la empresa, pues tratar de valorar conjuntamente las barreras que dificultan su reincorporación. Si a lo mejor hay un conflicto, por ejemplo, con compañeros, pues tratar de buscar soluciones previas a su reincorporación para facilitar el retorno cuanto antes. Bueno, os pongo ya este vídeo, también como ejemplo de las píldoras de liderazgo saludable para que la podáis ver. Si hay algún problema con el audio, me lo indicáis, por favor. Los mandos a menudo temen que el contactar con trabajadores que están de baja por enfermedad sea visto como una intromisión. A muchos les preocupa decir algo incorrecto o ser percibidos como molestos o acosadores. Sin embargo, la mayoría de personas que han pasado por una baja debido a problemas de salud mental consideran que mantener el contacto con la empresa es esencial. Si no hay comunicación, los malentendidos y las barreras pueden surgir rápidamente, y el empleado puede sentirse excluido y olvidado, y esto puede agravar aún más su malestar emocional. Muchas organizaciones tienen políticas de retorno al trabajo que promueven mantener el contacto con el trabajador durante el periodo de baja. En estas empresas, cada uno sabe lo que se espera de él. Los trabajadores saben que es bueno mantener un cierto contacto durante la baja, y los mandos tienen interiorizado que entre sus funciones está el preocuparse por el trabajador afectado. Cuando un empleado llama para informar que está enfermo, es aconsejable que sea el propio mando quien reciba la llamada personalmente. Llegado el caso, muéstrale tu interés y dale la oportunidad de explicarte lo que le ocurre. Si el trabajador se presta, está bien poder conocer cuál es el motivo de la baja. Sé comprensivo con su situación e indícale que no tiene por qué sentirse obligado a revelar ninguna información personal o médica que le pueda incomodar. Tampoco es recomendable presionarlo para que nos dé una fecha de retorno. Poner plazos solo aumentaría la presión. Interésate por si hay algo que tú, como mando, puedas hacer por él. Puedes tranquilizarlo sobre temas prácticos de su trabajo y brindarle apoyo en lo relativo a las gestiones con recursos humanos.
Acordad mantener el contacto periódicamente durante la baja para hacer un seguimiento. Podéis poneros de acuerdo en cómo lo haréis. Puede que el trabajador prefiera hacerlo por escrito o puede preferir que os telefonéis cada cierto tiempo. Cualquier opción estará bien, lo importante es mantener el contacto. Revisad conjuntamente sus necesidades durante la baja y si existen barreras que dificulten su retorno al trabajo. Explorad las posibles modificaciones que se podrían hacer en el entorno de trabajo para respaldar su salud mental, como ajustes en el horario, redistribución de tareas o acceso a recursos de la empresa como servicios de apoyo psicológico o programas de bienestar que puedan ayudarle. Si en algún momento el trabajador nos pidiera no mantener el contacto, cosa que es poco habitual, lo peor que podemos hacer es aceptarlo al pie de la letra y cortar todo contacto con él. Toda la evidencia muestra claramente que esto dificulta la recuperación de la persona y reduce en gran medida las posibilidades de un regreso exitoso al trabajo. Las personas pueden mostrarse reticentes a mantener el contacto porque se sienten avergonzadas e incómodas al hablar de sus problemas. Mostrarte comprensivo y tratar a la persona con normalidad puede ayudarles a superarlo. A veces la solicitud de no mantener contacto surge porque el trabajador percibe que tú estás implicado de algún modo en su malestar. En ese caso puedes valorar que sea otro mando quien se ocupe del trabajador o puedes proponer a un compañero de trabajo como intermediario. Si hay problemas laborales, independientemente de si son reales o percibidos, es esencial que se aborden, de lo contrario será poco probable que la persona regrese al trabajo. Antes de reincorporarse al trabajo, planifica con él su regreso. Valorad conjuntamente cómo va a ser esta reincorporación y estableced, en la medida de lo posible, un plan de regreso gradual y realista considerando la posibilidad de implementar horarios flexibles, limitar la carga de trabajo o evitar la realización de determinadas tareas durante el periodo de adaptación. El día de su regreso es importante hacerle sentir bienvenido. Comunica a todos sus compañeros su regreso y saludadle cordialmente al llegar. Dedícale un poco de tu tiempo para interesarte por cómo está y para transmitirle tu satisfacción por su reincorporación. Cuando puedas, siéntate con él para ponerle al día de las novedades e interésate por cómo se ve él para retomar su trabajo y acordad un periodo de adaptación ajustando gradualmente las exigencias y cargas de trabajo a sus capacidades. En general, mantener el contacto durante las bajas y recibir con una cálida bienvenida a los trabajadores que se reincorporan, independientemente de si estas se deben a problemas de salud física o mental, es una forma no estigmatizante de demostrar tu compromiso con la salud mental y el bienestar de todo tu equipo. Bien, hasta aquí el vídeo. Os repito, tenéis el resto de vídeos en YouTube y podéis consultar el resto de audiovisuales. Y bueno, y hasta aquí el webinar. Me he ajustado, me faltan menos de 5 minutos para terminar, pero ahora quisiera abrir un turno de preguntas si queréis compartir alguna duda. A ver, un momento. Dejo de compartir. Vale. Pues ahora si alguien tiene alguna duda, quiere hacer una pregunta, pues puede hacerlo levantando la mano y activando el micro. Si lo tiene apagado, pues trataré de responder. ¿Una duda o un comentario, alguna observación sobre lo que hemos estado hablando esta última hora y media? Hola, Francesc. Mira, veo que en el chat han escrito algunas. ¿Te las Vale. leo o...? Mira, Sí, hay por uno que favor. dice, ¿es obligatorio por ley hacer la evaluación de riesgos psicosociales? Vale. La respuesta es claramente sí. Es obligatorio. Hay que evaluar, el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y por ello tiene que evaluar los riesgos laborales, es decir, tiene que evaluar las condiciones de trabajo que pueden suponer un riesgo. Y eso incluye los riesgos de seguridad, ¿no? Para la seguridad del trabajador, de higiene, de ergonomía y también de psicosociología. Y es la misma obligación evaluar los riesgos para la seguridad del trabajador que los riesgos de tipo psicosocial.
¿de acuerdo? O sea, es lo que decía antes, no es una opción, no es un más a más, existe la obligación legal de que el trabajador, de que la empresa evalúa los riesgos psicosociales. Si no lo hace, pues si hay una denuncia, si hay una visita de inspección de trabajo que tenga alguna relación con el aspecto psicosocial, pues lo primero que hará el inspector es hacerle un requerimiento y pedirle la evaluación de riesgos psicosociales en un plazo breve de tiempo. Si no lo hace, pues lógicamente luego pues ahí pueden haber sanciones o algún tipo de represalia por parte de la inspección. ¿Qué preguntas más hay? Bueno, aquí leo que, bueno, hablan sobre el contacto con el trabajador, ¿no? Que dicen que si se tiene que hacer en todas las bajas o en el caso de problemas relacionados con la salud mental. Y dice, y en ese caso, ¿cómo va a saber la empresa el motivo de la baja siendo información confidencial? Confidencial. Sí. Existen los programas de vuelta al trabajo, de retorno al trabajo, ¿no? Que son iniciativas que es recomendable que la empresa lleve a cabo. Y es que para las bajas de larga duración, evidentemente un catarro, ¿no? Que va a estar alguien una semana de baja, pues no hace falta quizás hacer este programa, ¿no? de seguimiento. Pero para aquellas bajas de mayor duración, también las que sean por contingencia común, cuando un trabajador sabemos que va a estar o lleva ya 2 semanas, 3 semanas de baja, pues podemos, si no se ha puesto en contacto con nosotros, podemos ponernos en contacto y, claro, evidentemente, previamente tiene que haber una cultura de empresa en la que el trabajador sepa que esto es posible, que alguien de recursos humanos o preferiblemente su mando directo va a llamarle para preocuparse por él, no para presionarlo, Y en esa llamada, en ese contacto, el trabajador pues puede explicarle si quiere, no está obligado, porque es cierto, es una información confidencial que hace referencia a la salud del trabajador. Si el trabajador no quiere mantener el contacto, no quiere explicar el motivo de la baja, pues no está obligado, entonces pues no se haría este seguimiento. Pero sí creo yo que en la mayoría de los casos se presta a explicar lo que le ocurre, pues el mando puede ponerse a disposición, puede facilitarle, pues, si hay que hacer alguna gestión, algún trámite con recursos humanos, puede tratar de ver cuáles son el origen, o sea, qué le ha causado esa baja, si tiene relación con el trabajo, pues tratar de cambiar o de hacer alguna mejora. Y si no tiene relación con el trabajo, pues si la empresa dispone de este programa de apoyo al empleado, pues le puede ofrecer la posibilidad de que acuda a este programa pues para orientarlo y para que le asesoren. Pero lógicamente el que se le comunique, el que el trabajador comunique la causa de su baja es voluntario y no está obligado en ningún caso a hacerlo. ¿Hay alguna pregunta más, Isa? Sí, bueno, van entrando bastante. Lo que pasa es que ya estamos fuera de tiempo. ¿Contestas alguna más o que Sí, haremos envíen la unos 5 minutos más, si quieres, contesto alguna más y lo dejamos. Vale, a ver, esto dice, ¿el servicio que has puesto de apoyo al empleado es un servicio que disponéis vosotros o es una sugerencia que le dais a las empresas que busque? El servicio, si se refiere a los programas de apoyo al empleado, las mutuas no ofrecemos estos programas. Hay entidades especializadas en ofrecer estos servicios, que tienen una red de profesionales de la salud, de psicólogos por toda España, y hay varias. He puesto ejemplo 2, decía, creo que he dicho HealthMed, Afor Health o la Fundación Salud y Persona, que son las que me vienen a la cabeza, pero bueno, hay algunas otras entidades que también tienen este servicio y que son ajenas a la mutua. Las mutuas no estamos ofreciendo estos programas de apoyo al empleado. No cabe dentro de nuestra cartera de servicios. ¿Qué más tenemos? Vale, ¿de cuál es la normativa que regula la obligatoriedad de los riesgos psicosociales? ¿Cuál es la sanción en caso de no hacerlo? ¿Cuál es la normativa? Vale. Por un lado, lo podéis encontrar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Va a ser difícil encontrarlo explícitamente. O sea, si vas a buscar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es obligatorio o hay que hacer la evaluación de riesgos psicosociales, actualmente no lo vas a encontrar. Sí que vas a encontrar, es obligatorio hacer la evaluación de riesgos laborales, es decir, evaluar las condiciones de trabajo. Y en el artículo, creo que es el 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, te dice que las condiciones de trabajo son
una serie de condiciones, incluidas las que derivan de cómo se organiza el trabajo, las características de la tarea y tal. Y ahí es donde está diciendo, aunque no explícitamente, pero está diciendo que hay que evaluar también los riesgos psicosociales. De todos modos, tengo entendido, porque he podido ver un borrador de la ley de prevención de la ley de prevención de riesgos laborales, que puede que salga en un año o dos. Va a haber una modificación del texto de la ley de prevención de riesgos laborales para que sea explícito. Y va a decir, hay que evaluar los riesgos laborales de las condiciones que derivan de la seguridad, la higiene, la ergonomía y la psicosociología. Y ahí, con eso, va a quedar claro, ya lo está, pero va a quedar aún más explícito la obligación de evaluar los riesgos psicosociales. También puedes ir al criterio técnico 104/2021, que es un criterio técnico de inspección de trabajo, que es el manual, la guía, ¿no? El documento que utiliza Inspección de Trabajo cuando va a una empresa para saber en qué tiene que fijarse, cuáles son las obligaciones por parte de la empresa. Pues de la consulta de este criterio técnico, de ahí también queda muy, muy claro que hay que evaluar los riesgos psicosociales, hay que ofrecer formación, hay que implementar medidas de intervención para reducir los riesgos psicosociales. O sea, no hay ninguna duda que es una obligación legal para todas las empresas. Porque en todas las empresas, en la medida en que hay una organización del trabajo, hay una posible exposición a factores de riesgo psicosocial. No hay empresas donde no haya factores de riesgo psicosocial. O al menos a simple vista no podemos verlo. Y luego el incumplimiento de esta obligación pues puede derivar en una sanción de la Ley General de la LISOS. Creo que es el artículo 12, que habla sobre las obligaciones en materia de prevención, ¿no? Si no haces esta evaluación, pues Inspector de Trabajos puede, a través de la LISO, el artículo 12, pues proponer una sanción. ¿Qué más? Vale, dicen, ¿qué deberíamos hacer los empleados que consideremos que nuestro líder no está abordando de manera correcta los conflictos entre compañeros de la oficina u otro ámbito? Es una pregunta difícil sin conocer la empresa, pero bueno, la empresa debería tener los recursos para gestionar los conflictos. Antes os mostraba en el portal de prevención de la Mutua, tenemos un manual para elaborar este protocolo de acoso, que nosotros le damos un valor añadido y creemos que lo que tenemos que tener en las empresas es un protocolo de gestión de conflictos. Cuando hay un conflicto, tiene que haber alguien en la empresa que sepa mediar, resolver el conflicto, y dentro de este protocolo, como medida preventiva, los mandos tienen que recibir formación para resolver el conflicto. Entonces, si es una empresa donde esta herramienta está disponible, si desde recursos humanos tienen algún tipo de herramienta de este tipo, se puede ir a recursos humanos a pedir que se gestione este equipo que no está funcionando del todo bien, posiblemente por cómo el mando está liderando el equipo. Si no se dispone de esto, también a través de la evaluación de riesgos psicosociales, que es de obligado cumplimiento por parte de la empresa, como he dicho antes, cuando respondes a esa evaluación, que es anónima, que es confidencial, que no va a salir tu nombre, hay un apartado que es en el que puedes escribir poco comentarios, pues ahí puedes indicar que hay una situación de conflicto relacionada con el estilo de liderazgo del mando, y si la evaluación se hace bien, quien haga el informe pues podrá constatar que hay un problema ahí, y si tiene la voluntad pues podrá intentar resolver esa situación. ¿Qué más? Bueno, es que hay varias preguntas. Es que estamos fuera de tiempo. Hagamos una última y lo Una vamos a dejar última. aquí porque ya nos pasamos 10 minutos de la hora de finalización. Sí. ¿Cuántos años, no, cada cuántos años se debería hacer la evaluación de psicosociales? No hay una periodicidad fija, no puedo decir 4 años, 5 años. Lo que dice el reglamento de los servicios de prevención, la ley de prevención, es que hay que hacer la evaluación de riesgos laborales, también la psicosocial, cada vez que hay un cambio significativo de las condiciones de trabajo. Es decir, si yo he hecho una evaluación de riesgos y luego, no sé, ha habido una fusión con otra empresa o ha habido una reestructuración importante de funciones y de departamentos, ¿no? Una modificación importante de las condiciones de trabajo, eso justificaría el hacer una nueva evaluación. Es decir, cada vez que haya un cambio en las condiciones de trabajo, o
cada vez que haya un accidente de trabajo relacionado con ello. En este caso, pues si ha habido una baja por un problema de salud mental que tiene relación con las condiciones de trabajo, ¿no? Que vemos que es causada por una sobrecarga de trabajo, por un conflicto, pues eso también justificaría la evaluación. Y a la práctica, diría que, bueno, como mínimo 2-3 años por evaluación, ¿no? Porque uno hace la evaluación de riesgos psicosociales, que ya lleva un tiempo, ¿no? Entre que lo planteas en la empresa, distribuyes el cuestionario, la gente responde, analizas los datos, haces el informe, te reúnes con la parte social, con la dirección, propones unas medidas, implementas las medidas, pues eso en menos de 1 año y medio o 2 no puedes hacerlo, ¿no? Entre que implementas las medidas y esas medidas se integran y surge su efecto, hacer una evaluación psicosocial antes me parece que sería apresurado, ¿no? O innecesario. Como mínimo diría 2-3 años y se puede hacer pues cada 3, 4, 5 años. Bueno, yo creo que con esta pregunta lo podríamos dejar aquí. Me sabe mal no responder otras. Si hay alguna duda, sabéis que podéis mandarme un email a fmarti@mcmutual.com, mc-mutual.com, y os responderé encantado. Y nada, ha habido mucha participación, no hay muchos asistentes a este webinario, lo cual es un placer. Y por hoy, pues eso es todo. Espero que nos veamos pronto y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hasta la próxima.